Hola, muy buenos días. Durante el día de hoy vamos a estar realizando lo que son una serie de ejercicios correspondientes a las cartas de control. Para esto vamos a ayudarnos de un pequeño formulario de Excel y también del programa Minitab 18. A continuación, comparto la pantalla y daremos inicio a los ejercicios. Como les comentaba, el formulario con el cual trabajaremos el día de hoy corresponde a las siguientes fórmulas, las cuales vamos a definir los límites inferior y superior para el rango. Va a estar definido por esta constante de 3 multiplicado por la media o promedio de todos los rangos. Voy a empezar otro programa. Listo. Y también va a constar para el límite de control superior de los rangos, va a estar por D4 multiplicado por la media de todos los rangos. Estas constantes van a salir de esta tabla, la tabla para factores de construcción de cartas de control. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es de 3 y todo lo que es de 4, de acuerdo al tamaño de muestras que estaremos utilizando. Y para las medias, para la carta de control en base a la media, cuando no conocemos la media del proceso, trabajaremos con el límite de control inferior, va a ser igual al promedio del promedio de las medias, menos A2 multiplicado por la media de los rangos, y el superior sumado esta multiplicación. Y este A2 va a saldar igual, va a salir de esta misma tabla para las cartas de control. Con y también utilizaremos el programa Minitaf. Aquí ya tenía simplemente un ejercicio, pero todo será hecho desde cero. Con eso damos inicio a los ejercicios, siendo el primero el ejercicio 12 del libro, en el cual nos dice que se debe determinar, es un proceso en el cual el espesor de la película sobre unas tapas de bebidas tienen que ser cerradas herméticamente. Y el peso de los gránulos de PVC a usar debe estar entre 212 y 218 microgramos. Esto nos dice que si el proceso es menor a 212, entonces, entre otras cosas, la película va a ser muy delgada y puede causar fugas en la bebida. Pero si es mayor a 218, entonces va a ser un desperdicio de PVC y aumentarán los costos de producción. Entonces, para asegurar que se cumple con las especificaciones de manera ordinaria, se usa una carta de control. Cada 30 minutos se toma una muestra de 4 gránulos consecutivos de PVC y se pesan. Y la tabla aquí a la izquierda representa la medición de las últimas 25 datos. Por ejemplo, entonces aquí, el subgrupo 1 representa a estos 4 etapas que fueron medidas en un periodo de cada 30 minutos. Entonces, ya nos proporcionan la media y el rango. Entonces, en este caso, vamos a empezar a graficar la, la carta de control. Entonces, como ya tenemos la media y el rango, vamos a utilizar las fórmulas. Bueno, esta va a ser para la media y vamos a recordar las de el rango. Aquí simplemente las voy a pegar y perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a poner aquí, vamos a calcular el rango. Esto va a ser para el rango y esto va a ser para la media. Aquí vamos a necesitar del límite de control inferior, límite de control medio o central y límite de control superior. ¿Y cómo se procede al cálculo? Necesitamos encontrar el límite de control inferior. Sabemos que es de 3 por la media de los rangos. Entonces, comencemos calculando la media de los rangos, la cual ya nos entregaba el ejercicio, que en este caso puede ser simplemente la fórmula del promedio de todos los rangos. En este caso tenemos un valor de 2.14. Ahora encontremos el valor de 3. Entonces, nos dirigimos a nuestro formulario y decimos, volvemos a leer esta parte. Y nos decía que para saber que se cumplen inspecciones de manera ordinaria, se saca una carta de control cada 30 minutos con una muestra de 4 gránulos. Es decir, nuestro tamaño de muestra es 4. Entonces, si trazamos una línea aquí
a la altura del 4 una línea recta, nosotros buscamos el valor de D3, podemos observar que es 0.880, que corresponde acá. Entonces, anotamos. Lo podemos anotar aquí. D3 es 0.80 y verificamos. 0.88. Perfecto. Entonces, ahí necesitamos también para el superior el D4, donde D4 tiene un valor de, según el formulario, D4 2.2822. Y con estas constantes podemos calcular, ahora sí, límite de control inferior, límite de control superior y el límite de control central. Entonces, continuemos con el inferior. Sabemos que por fórmula este es D3 multiplicado por la media de los rangos. Entonces, D3 multiplicado por la media de los rangos. Y obtenemos el inferior. Ahora el superior. Revisamos la fórmula y es D4 por la media de los rangos. Entonces, D4 por la media de los rangos. Y finalmente, vamos a ponerle aquí un poco exacto, para que no tenga tantos datos. Y para el límite de control central, este va a ser simplemente la media de los rangos. Y con eso tenemos nuestros valores para el rango. Vamos aquí a poner aquí rango. Entonces, ¿cómo vamos a formar ahora nuestra tabla? Para este caso, tenemos aquí límite inferior va a ser igual a nuestro límite inferior. Tenemos que fijar la celda. Esto lo hacemos para poder graficarlo. El límite de control central. Fijamos nuestro valor. En el superior igual. Y valor fijado. Y una vez que ya tenemos esto, es tan fácil como seleccionar y doble clic en esta esquina. Y se va a copiar todos los datos hacia abajo. Excepto estos, porque este solo es el cálculo de la media. Nosotros estamos solo hasta el 25. Entonces, una vez que ya tenemos el cálculo para la gráfica de control del rango, podemos proceder a graficarla. Para esto es simplemente tan sencillo como esto. Seleccionamos desde el límite control inferior hasta el superior, control shift, flecha hacia abajo y se han seleccionado todos. Nos dirigimos a insertar, gráficos de línea con marcadores. Y si se dan cuenta, tenemos ya justo graficado nuestras límite superior, que está la gris, nuestro límite inferior y el de control central. Pero nos faltan nuestros datos. Entonces, a este le vamos a poner aquí que es el gráfico del rango. Y nos dirigimos aquí, seleccionar datos. Necesitamos una nueva entrada. Entonces ponemos agregar, nombre de la serie, va a ser el rango, enter, y valores de la serie. Control Shift, flecha hacia abajo. Pero esta media no, entonces solo sería hasta el 27. Y agregamos. Y ahora podemos ver en nuestro gráfico cómo las medias de nuestro rango se están saliendo del límite de control inferior. Verificamos simplemente aquí cuáles fueron los datos seleccionados hasta acá, pues estaría perfecto. Ahora necesitamos realizar la gráfica de control para las medias. Entonces, copiamos los títulos y procedemos al cálculo. En este caso nos dice que la límite de control inferior va a ser igual al promedio de las medias menos a 2 por R. Entonces, el inferior es igual al promedio de las medias menos, abrimos paréntesis, a 2 no tenemos el valor, entonces tenemos que calcularlo.
Vamos a copiar esta tablita aquí. Aquí le vamos a poner como media. Y vamos a borrar estos valores. Y aquí simplemente sería el valor de A2, ¿verdad? Y este va a tener un valor por tabla. Entonces regresamos a nuestro formulario y el valor de A2 para una muestra 4 es 0.729. 0.729. Entonces, procedemos. Límite inferior es igual al promedio de las medias menos, abrimos paréntesis, A2 por la media del rango. Para el superior, vemos que es el promedio de las medias más A2 multiplicado por la media del rango. Y en este caso simplemente nos falta el límite de control central, el cual corresponde al valor de la media de las medias. Y tenemos nuestros valores. Y procedemos a ponerlos igualmente en la primera fila. Recuerden que los valores deben ser fijados. Seleccionamos, doble clic y se arrastra automáticamente nuestra fórmula. Le vamos a poner un formato para que sea más fácil su identificación. Y ahora procedemos al gráfico. Recuerden, seleccionamos los límites, Control Shift hacia abajo, insertar, líneas con marcadores y tenemos nuestros límites establecidos, tanto el superior, inferior y el central. Asignamos el nombre de, este sería media, media. Y ahora simplemente recuerden que necesitamos agregar los datos de la media. Entonces para esto doble clic en el gráfico, seleccionar datos. Vamos a agregar una nueva leyenda, la cual se va a llamar media. Y va a contar con todos estos valores, nuestros 25 datos. Enter, Enter, aceptar. Y verificamos nuestro gráfico. Y en este caso tenemos nuestras cartas de control. Antes de concluir, vamos a proceder a Minitab. En Minitab abrimos un nuevo proyecto. Al anterior no necesitamos guardarlo. Tenemos esto totalmente en blanco. Nos dirigimos a Excel. Y en este caso no se puede graficar en Minitab, ya que solo contamos con las medias y los rangos. Para poder graficarlo en Minitab, necesitamos contar, como en este ejercicio, con los datos medidos. Entonces, a continuación, para otro ejercicio, mostraremos cómo se grafica en Minitab. Entonces, procedemos a concluir el primer ejercicio. Podemos ver que en el tema del rango, si recordamos, el rango viene siendo la medición mayor menos la menor. Entonces, esto nos quiere decir que tanto se está alejando en ese subgrupo. Entonces, como podemos ver, tenemos una alta variabilidad, ya que si se dan cuenta, suben y bajan estos picos con bastante frecuencia. Entonces, esto, en conclusión, pongamos, el rango presenta una alta variabilidad y adicionalmente los rangos se encuentran por fuera de los límites de control inferior, inferior, inferior. Por lo tanto, el
proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones. Vamos a ponerle esto aquí. Perfecto. Y ahora vamos a concluir en base a la media. Si nos fijamos, la media tenemos una tendencia y tenemos dos datos atípicos, los cuales están totalmente por fuera de los límites superior. Si nos damos cuenta y hacemos un clic sobre este, podemos ver que es justo el punto 7 con un 231, es decir, nuestra medición 7. Aquí, 231. Cuando nuestro máximo corresponde a 216, es decir, se pasa por más de 15 puntos en el límite superior. Por lo tanto, la media presenta una poca variabilidad con solo dos datos atípicos típicos, típicos por fuera del límite de control superior, por lo que se necesita revisar y adecuar el proceso. Posiblemente la máquina tenga tal vez alguna mala calibración o algo que esté derivando a estos dos datos atípicos del mismo valor, porque de ahí estamos presentando una tendencia muy cercana al límite inferior. De igual manera, se debe tal vez proponer una revisión del proceso o calibración de la máquina. Y con esto hemos terminado nuestro primer ejercicio. Vamos a guardar nuestro archivo solo por si algo llega a pasar. Siempre es una buena práctica guardar los archivos. Solo un momentito. Perfecto. Nos vamos a nuestro siguiente ejercicio, el cual corresponde al número 13. Para este caso, eh, nos dicen que en este proceso se ha medido 5 bolsas consecutivas, es decir, cada subgrupo está conformado por 5 medidas o 5 en cada cierto determinado tiempo. En esta tabla a continuación se muestran las medidas y los rangos de los últimos 40 subgrupos y nos pide que realicemos una carta de control para verificar el estado del proceso. Entonces, siendo un ejercicio muy similar al anterior, podemos utilizar nuestros títulos y procedemos al cálculo. Para que sea más fácil entender, vamos a copiar nuestras fórmulas de nuevo. Las voy a poner por aquí. Y procedemos, ponemos desde acá, pero no tiene que estar bajando tanto. Entonces necesitamos el valor para el... Necesitamos, perfecto. Estamos de 3, de 4, límite de control inferior, límite de control central y límite de control superior para el rango. Y para la media necesitamos el valor de A2 y estamos con límites de controles. Podemos copiar aquí. Perfecto. Asignamos como tabla. Perfecto. Entonces,
Sabemos que el ejercicio nos dice que son 5 veces consecutivas, es decir, 5 muestras. Entonces nos dirigimos a nuestro formulario y ahora movemos esta línea al 5 y buscamos cuál es el valor de D3. Ojo, que hay que tener en cuenta que hay un D3 en minúsculas y un en mayúsculas. Entonces hay que estar muy pendiente a esto. Por ejemplo, en el anterior ejercicio cometimos un pequeño error, ya que asignamos como D minúscula cuando era de mayúsculas. En este caso, D3 corresponde 0. Se actualizan estos valores y podemos revisar de nuevo nuestro gráfico. Y podemos ver que está dentro de los límites de control. Entran dentro de los límites de control inferior, por lo tanto el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones. Y continuamos con el ejercicio número 13. En este caso, revisamos que por fórmula el D3 de 5 sigue siendo un valor de 0. Para D4 vamos a utilizar un valor de 2.1144. 2.1144. Y procedemos al cálculo, donde el de inferior va a ser igual a D3 por la media de los rangos, la cual todavía no hemos calculado. Entonces necesitamos esto. Entonces, la media va a ser igual a promedio. Control Shift hacia arriba, Enter. Y ahí está tan fácil como arrastrar y simplemente verificar que estamos sacando el promedio de nuestros rangos. Entonces, límite de control inferior es igual a D3 por la media de los rangos. Y el límite de control central, recuerden que era el promedio de los rangos. Y el superior está dado por D3, perdón, D4 por el promedio de los rangos. Y obtenemos nuestros límites. Aquí simplemente necesitamos poner en la primera fila los valores, recuerden fijados, ya que vamos a arrastrar la celda. Y procedemos a arrastrar la fórmula con doble clic. Perfecto. Y ahora insertamos celdas. Perfecto. Y realizamos nuestro gráfico. Recuerden, seleccionamos todos los valores para tener las mismas mediciones que muestras. Gráfico de línea con marcadores. Este es el correspondiente a los rangos. Y seleccionamos datos. Agregamos una entrada, la cual va a estar llamada por el título rango y con los siguientes valores. Damos Enter y se ha creado nuestro gráfico. La posicionamos aquí a un ladito. Guardamos. Perfecto. Y procedemos con la media. En este caso, hacemos un recorderis de la fórmula que vamos a utilizar, ya que no conocemos la media del proceso. Y anotamos nuestro valor de A2 en base a la tabla A2 con un tamaño de muestra 5. Tiene un valor de 0.577. Enter. El inferior viene siendo el promedio de las medias menos A2 multiplicado por el promedio de los rangos. Enter. El central viene siendo la media de las medias
Y el superior está dado por el promedio de las medias menos, abrimos paréntesis, A2 multiplicado, aquí es más, y aquí está el superior, multiplicado por el promedio de los rangos. Promedio de los rangos. Enter. Quitamos ciertos decimales para que sea estéticamente más entendible. Y procedemos a fijar nuestros valores. Y arrastramos la fórmula y procedemos a graficar. Este gráfico lleva como título las medias. Seleccionamos nuevos datos, agregamos una leyenda de nombre media con valores. Aceptamos, aceptar. Y podemos ver nuestros gráficos de control. Y ahora en base a esto podemos concluir. Las medias. Existe una gran variabilidad en las medias con algunos valores por fuera de los límites superior y inferior. Por lo tanto, el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones. En cuanto a los rangos, el proceso presenta una amplia variación en los rangos. Sin embargo, estos se encuentran dentro de los límites. Por lo tanto, el proceso es capaz. Y hemos terminado con el ejercicio número 13. Este igual, por su naturaleza, no podemos graficarlo en Minitab, pero a continuación tenemos dos ejercicios, los cuales sí utilizaremos del programa Minitab. Entramos al ejercicio 14 del libro. En este nos dice que se desea que la resistencia de un artículo sea de por lo menos 300 psi. Estos son pulgadas por eh, es una medida de presión. Para verificar que se cumple con la característica de calidad, se hacen pequeñas inspecciones periódicas y los datos se registran en una carta de control. El tamaño del subgrupo que se ha usado es de 3 artículos, que son tomados de manera consecutiva cada 2 horas. Los datos de los últimos 30 subgrupos se muestran a continuación. Es decir, en este subgrupo se midieron 3 artículos con estos valores de resistencia en PCI y así sucesivamente de 30 subgrupos. Entonces, para este caso, primero necesitamos calcular el rango, ¿verdad? Y la media de nuestros datos.
Entonces, si nosotros recordamos la media, no es nada más que la sumatoria de todos los datos dividido para el n cantidad de datos, es decir, un promedio. Entonces, seleccionamos nuestros datos a calcular, es decir, cada subgrupo, que en este caso está en filas, y se calcula. Y procedemos a arrastrar nuestra fórmula. Y podemos verificar simplemente seleccionando esos tres. Y aquí abajo nos dice que el promedio es 313, el mismo valor que tenemos aquí. También necesitamos calcular el rango. El rango viene dado por encontrar el dato máximo, que se puede usar con la fórmula max, y nos va a devolver el mayor de estos, y también por encontrar el mínimo, ¿verdad? Entonces, a simple vista sabemos que el máximo es 319 y el mínimo 304, pero que Excel ya lo calcula por nosotros. Y el rango se resta el mayor menos el menor. Pero en vez de utilizar tres celdas, ¿qué podemos realizar? Esto va a ser igual, entre paréntesis, máximo. Seleccionamos nuestros valores, cerramos paréntesis, menos, y ahora ponemos mínimo de los mismos datos. Y como podemos ver, obtenemos 15. Lo mismo que obtuvimos aquí utilizando tres celdas. Entonces, borramos esto y simplemente arrastramos. Y esto viene siendo nuestro rango. Ahora también necesitamos calcular la media de las medias, que viene siendo el promedio de todos estos datos. Y arrastramos fórmula hacia la derecha. Y simplemente comprobamos. Perfecto. Vamos a agregar celdas. Perfecto. Y ahora sí, volvemos a hacer los mismos cálculos para su gráfico. Entonces, vamos con el rango. Sabemos que por fórmula, ya saben que necesitamos justo esta fórmula. La voy a hacer un poquito más pequeña. Y también necesitamos ciertos valores, los cuales corresponden para el rango. Vamos de 3, de 4, el inferior, el límite de control central y el límite de control superior. Y para la media necesitamos A2 y los límites inferiores, control superior, de control central y límite de control superior. Si recordamos, nosotros tenemos muestra 3, entonces nos dirigimos a nuestro formulario y trazamos nuestra línea en 3. Entonces, el valor de D3 corresponde a 0. El valor de D4 corresponde a 2.5735. Y buscamos el de A2. Y A2 corresponde a 1.023. Y con esto ya es suficiente para poder calcular. Si recordamos nuestra fórmula del inferior, viene dado por D3 por el promedio de nuestros rangos. El central es simplemente el promedio de nuestros rangos. Y el superior viene estando por D4 por
medio de nuestros rangos. Voy a hacer aquí esta pequeña separación. Perfecto. Y ahora para la media, procedemos al inferior. Si recuerdan la fórmula, es la media de las medias menos A2 por la media de los rangos. Cerramos paréntesis. Para el central viene siendo la media de las medias. Y el superior está dando por la media de las medias más, abrimos paréntesis, A2 por el promedio de los rangos. Y con esto procedemos a llenar la tabla para poder realizar nuestros gráficos. Recuerden fijar siempre estos valores para que no se desplacen al arrastrar la celda. Y por último, el límite de control superior de la media. Vamos a quitar un poco de decimales para no sobrecargar la pantalla. Y procedemos a arrastrar. Perfecto. Y grafiquemos nuestra carta de control correspondiente al rango. Recuerden seleccionar los límites, sus valores, insertar, gráfico de línea con marcador. Darle un título al gráfico, en este caso rango. Perfecto. Seleccionamos nuevos datos, agregamos una línea de rango, valores de la serie, tomamos todos nuestros rangos excepto la media y graficamos. Y procedemos al mismo proceso para las medias. Agregamos una nueva línea de tendencia de nombre media, de valores medio. Aceptamos. Ah, está sin que agregue uno más. Y aceptamos. Y antes de proceder a concluir, vamos a calcularlo con la ayuda de Minitab. Para esto es necesario tomar nuestros datos, solo los datos medidos, copiamos, nos dirigimos a Minitab, pegamos desde aquí y se han pegado todos nuestros valores. Vamos a Statistics, vamos a Quality Tools y vamos a elegir el Capability Six Packs normal. Y en este caso nos dice cómo está organizada nuestra columna. Pero en este caso nuestros subgrupos están en filas. O sea, nuestro primer subgrupo corresponde de C1 a C3, no en columnas. Entonces, seleccionamos en columnas, seleccionamos en qué columnas, y ahora tenemos que especificar lo que nos da en el ejercicio. Entonces, nuestros límites. Nos dice, si recuerdan, en este caso hemos calculado los... aquí para los límites nos pide el inferior y el superior. Para este caso vamos a tomar límite inferior 0 y, y la superior de 44,27.
Procedemos a graficar, copiamos nuestro gráfico y lo pegamos en Excel. Lo voy a poner un ratito aquí al lado el uno del otro. Estamos justo al revés. Aquí está primero el de la media. Y si se pueden dar cuenta, tiene el mismo comportamiento. Comienzan a subir los datos. Tienen 4 mediciones ascendentes, justo estas 4. Y justo llegamos a un valle, que es el correspondiente aquí. Y comenzamos a tener la misma gráfica en tan solo un minuto. Y si se dan cuenta ahora para el rango, presentábamos justo una gráfica totalmente similar. Y adicionalmente, en este podemos ver que aquí en Minitab obtenemos valores como el CP, el CPK. En este caso, podemos ver con un CPK valor negativo y un CP menor a 1,25 que el proceso no es capaz de cumplir con los estándares y presenta una alta variabilidad. Le vamos a poner este aquí y procedemos a concluir. El proceso presenta una gran variabilidad entre los rangos, con numerosos picos y valles, siendo el proceso poco capaz de cumplir con las especificaciones. Vamos a un solo. Perfecto. Y ahora en cuanto a la media, existen valores de media por fuera del límite de control superior. Además, una gran variabilidad. Por lo tanto, el proceso no es capaz de ir con las especificaciones. Y en este caso, recuerden también guardar el Excel. Y para esto, simplemente en File, Save Project As, elegimos dónde se va a guardar. Bueno, aquí en control estadístico. Y ponemos, este es ejercicio 13 de cartas de control tutorial. Perfecto. Y ya podemos abrir un nuevo proyecto, una hoja en blanco. Y procedemos a nuestro último ejercicio para la noche. En este nos dice que en una industria alimenticia se requiere garantizar que la concentración mínima de grasa de un producto sea de 1,8. En la tabla 7,6 se muestran los datos obtenidos para un estudio inicial con tamaños de subgrupo de 4. Y tenemos justo las medidas en porcentaje de concentración mínima de grasa de dicho producto. Entonces, si recordamos en el anterior ejemplo, necesitamos medias y rangos. Entonces, copiamos simplemente nuestros títulos para facilitar un poquito y limpiamos esta fórmula. Borrar contenido. Entonces, la media está dado por el promedio de nuestras mediciones de nuestro subgrupo y el rango está definido por
máximo, el valor máximo de la muestra, menos el mínimo. Y podemos siempre utilizar paréntesis para evitar errores en las fórmulas. Perfecto. Y también podemos comprobarlo de la otra forma. Primero pedir el máximo, pedir el mínimo y en este caso los restamos máximo menos mínimo y debería darnos 0,10 que está aquí, justo el mismo valor. Perfecto. Entonces procedemos a arrastrar nuestra fórmula. En este caso la media, eh, le faltan decimales para poder ver su valor real. Perfecto. Y ahora necesitamos calcular justo estos valores para poder graficar. Y borramos esto. Perfecto. Y sacamos la media de las medias. Y sacamos el promedio de los rangos. Perfecto. Sabemos que tenemos cuatro muestras. Nos dirigimos a nuestro formulario. Ponemos la línea en 4. Y buscamos el valor de D3, el cual corresponde a 0. D3 corresponde a un valor de 0. D4 tiene un valor de 2,2822 y A2 tiene un valor de 0,729. Y calculamos nuestros límites. Recordamos que el límite inferior está dado por D3 por el promedio de los rangos y el central es el promedio de los rangos y el superior viene siendo el promedio de los rangos por D4. Perfecto. Y para la media viene siendo el inferior, el promedio de las medias, menos, en paréntesis, la multiplicación de A2 por el promedio de los rangos. Para el central viene siendo la media de las medias. Y para el superior está dado por las medias de las medias más la multiplicación de A2 para el promedio de los rangos. Agregamos decimales y reducimos. Perfecto. Y agregamos nuestros valores a la tabla. Y arrastramos todos los valores. Y procedemos al gráfico.
Esto es para los rangos. Agregamos los valores de los rangos. Asignamos un título a la leyenda y seleccionamos sus valores. Tenemos el de los rangos y por último el de las medias. Ok botón, seleccionamos datos, agregamos las medias. Y realizamos también antes de la conclusión su análisis con la herramienta Visagi, perdón, Minitab. Seleccionamos nuestras observaciones, copiamos, nos dirigimos a Minitab, ya saben, pegan desde C11, Statistics, Quality Tools, Capability Six Packs, normal. En este caso, como nuestros datos igual están en filas y no columnas, seleccionamos subgrupos en rows y seleccionamos en qué forma están ordenadas, con una especificación inferior de 0, una especificación superior de 0,19 y pedimos que nos realice el análisis. Copiamos el gráfico y se pega aquí. Comprobamos para el de la media. Podemos ver justo dos picos seguidos con un valle en el medio. Aquí podemos ver justo esta decreciente. Y para el de los rangos, subir un poco más de esto, podemos ver justo la misma tendencia aquí, por lo cual nuestro cálculo hecho en Excel estaría perfecto. Y podemos ver un índice CP de 75 con un CPK menos 14. Por ende, el proceso no es capaz de cumplir con al menos una de las especificaciones. Y posiblemente es con las dos. Entonces, los rangos presentan una variabilidad con tendencia por debajo del límite de control central. Por ende, el proceso eso no es capaz de cumplir con con las especificaciones. Y las medias presentan una variabilidad con tendencia con valores bastante cercanos al
Perfecto. Y con esto hemos concluido y finalizado el trabajo, los cuatro ejercicios para el día de hoy. Recuerden, siempre es muy buena práctica tener a la mano su formulario, el cual les va a permitir realizar de manera más eficiente justo los cálculos. Ha sido un gusto, una buena noche.